están? Bienvenidos, este es mi segundo video y este video va a ir enfocado principalmente para el inicio de todo proceso. Si es que tú estás teniendo un momento o ya un periodo muy largo de tiempo en el que sientes que estás caminando en un desierto, en el que sientes que el dolor es muy muy grande y no sabes qué hacer o tal vez solo necesitas una palabra de ayuda, pues te tengo 5 pasos. Todo lo que les voy a decir y todo lo que les voy a contar ha sido de las cosas que a mí me han ayudado, de la experiencia que yo he tenido y espero que puedan ayudarlos. El primer paso creo que es entender que no estamos solos. Entender que nosotros tenemos un Dios que no es indiferente a nuestro dolor. Yo por mucho tiempo tuve la idea de que sí, creía en Dios, pero pensaba que estaba cerca y claro, yo estaba mal, pero él seguía siendo Dios y yo seguía mal. Y realmente es de entender que tenemos un Dios que es nuestro hacedor. Si no sabes qué es un hacedor, pues es alguien que trabaja, que crea, que construye, que hace las cosas a favor de sus hijos. Es entender eso y más que nada también cambiar la mentalidad y la idea que tenemos de que Dios no hace las cosas en momentos difíciles a favor de nosotros. Es entender que aunque nosotros somos las personas que tomamos malas decisiones o tal vez estás pasando por circunstancias exteriores, por decisiones que no han sido tuyas, pero a la final te están afectando, están haciendo que pases un periodo difícil, tener la certeza de que no estamos solos es la base de los siguientes 4 pasos. Un versículo que me ayudó mucho en este primer punto, para poder entender que yo no estaba sola, es Josué 1:5 y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando yo, creo que este versículo sí se ha escuchado mucho, creo yo, pero realmente cuando nosotros entendemos el fondo de eso, ¿sabes? Dios te está diciendo que no te va a dejar solo, Dios te está diciendo que no te va a dejar ni te va a desamparar, y Dios no es un mentiroso. Entonces entender que no estamos solos es la base para que tú puedas entender los 4 siguientes pasos restantes. El siguiente paso es que Dios provee siempre una salida. Dios nos abre puertas para que nosotros podamos ser libres. Siento que nosotros somos las personas que debemos dar ese paso de fe y saber que nosotros, o sea, todo es un punto de partida, ¿saben? Todo es un primer paso, porque podemos tener un camino muy largo enfrente, pero es nuestro primer paso el que va a hacer que arranquemos ese camino, el que arranquemos ese paso. Y saber que aunque nosotros estemos en el problema más difícil del mundo, no estamos solos y Dios siempre va a proveer una salida. Dios siempre te va a abrir puertas. Aunque no hayan puertas, Dios va a ser el que se encargue de abrir las puertas para que tú puedas salir de ese problema. El tercer punto. Dios nos acompaña. Bueno, este punto sí. Voy a contarles un poquito del proceso que yo pasé para que puedan entender mejor este punto. Cuando yo empecé todo este proceso, las primeras semanas fueron de puro dolor, de un dolor en el que realmente yo ya no quería vivir, no quería respirar, me dolía respirar, me costaba respirar. Pero, ¿saben? Fue como visualizar un desierto en el que yo estaba entrando. No solo por el proceso que había sido el punto de quiebre, sino darme cuenta de que yo traía ya muchas cosas arrastrando de mi vida, de años atrás. Sí fue como que sentir que entraba en un desierto en el que me pegaba el sol, en el que tenía sed, en el que tenía hambre, en el que estaba con ropa vieja, sucia, cochina, así, o sea, salí de una marranera. Entonces fue entender que cuando yo busqué de Dios, Él me sostuvo desde el primer momento. Fue como sentir que alguien llegaba, que me recogía, que literalmente me sostenía, me alzaba, que me daba de tomar agua, que me cambió mi ropa, que me bañó.
y entender que, okay, que tenía un camino todavía por cruzar, todavía tengo un desierto que cruzar, pero ya no estaba sola. Y Dios era quien me iba a sostener durante todo ese proceso, durante todo ese camino. Sí había momentos en los que yo sentía que paraba por las circunstancias que me pasaban en mi diario vivir, ¿no? Durante todos los días. Habían cosas que me detenían, que me hacían parar, pero nunca dejé de sentir que Dios me sostenía, que Dios era como que, ok, si yo paraba, Él paraba conmigo y era quien me impulsaba para dar el siguiente paso. El cuarto paso. Bueno, si tú sientes que tus problemas son los más grandes del mundo, si es que tienes un dolor muy, muy grande ahora y sientes que te pasa, o sea, te pasa una cosa mala y luego te pasa otra cosa mala y luego te pasa otra cosa mala. Yo también viví eso, yo también sí dije en un punto como que Dios, si es que estoy contigo, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Y era como que había mucha gente también que me decía como que es la voluntad de Dios, es que cosas así, ¿saben? Y yo decía, un tiempo sí creía eso, decía como que chuta, ya no manches Diosito, o sea, tienes más hijos, así. Pero fue entender que a pesar de que me pasaban muchas cosas malas, y a pesar de que sentía que el enemigo estaba al lado mío respirándome en la nuca, sí fue entender que Dios pone un límite a todo. Que sí, que puede que tal vez el enemigo esté cerca, pero no tan cerca. No se va a acercar a ti, Dios no va a dejar que se acerque a ti. Y a pesar de sentir que estaba aquí, es tener la idea de que hay alguien que pone la mano y no va a permitir que nadie te toque. Es tener la certeza de que hay alguien que te cuida y que tal vez no sea fácil porque Dios no te ha dicho que va a ser fácil en ningún momento, en el momento de que nosotros decidimos confiar en Dios y creer en Dios. No es que los problemas se te van a ir de la noche a la mañana, no es que vas a despertar un día siendo hijo de Dios y todo lo que pasó a tu alrededor antes va a desaparecer, no es así. Pero sí es tener la certeza de que en esos momentos duros no estamos solos, de que podremos pasar por desiertos, pero tenemos a alguien que no va a dejar que nada más se nos acerque. O sea, puedes tener problemas, puedes tener dificultades, pero en cada problema y en cada dificultad vas a tener a alguien que te soporte y alguien que no permita que las cosas pasen, ¿no? Uno de los versículos que a mí me sirvió mucho en este punto fue Salmos 91:7. Y dice así: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Creo que también una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar es vencer el miedo. Si hay algo, si una de las cosas que más odio es el miedo, porque el miedo me paraliza, el miedo no me deja pensar, el miedo me hace dudar, me hace boba. Entonces, sí, es dejar eso, o sea, dejar el miedo que sentimos. Y aunque nosotros tengamos miedo a seguir avanzando, y si tú ya estás en un punto en el que sientes que ya has dado ese primer paso, pero sientes que tienes miedo porque no sabes qué va a venir adelante, déjame decirte que siempre va a haber cosas que te quieran traer al pasado, siempre van a haber cosas que te quieran regresar a lo que tú eras, siempre van a haber cosas que no permitan y no te dejen avanzar. Y solo quiero decirte que no le creas al miedo, créele a Dios. Y Dios está diciendo que con Él tienes un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de promesas. Y si ya diste ese primer paso, créete, sostente, da un paso de fe muy, muy grande. Esfuérzate, sé valiente, pero no regreses, o sea, vence ese miedo, aunque tengas que confrontarte a ti misma y tal vez tengas miedo a eso. Una parte importante de este proceso es dejar el miedo, es confiar en Dios, en saber que tal vez nosotros no entendemos ni tenemos en nuestra capacidad, no vemos salida, no vemos más allá de lo que nosotros podemos ver o escuchamos, pero cuando le creemos a Dios, todo eso desaparece, ¿saben? El paso número 5 es entender que Dios abre caminos donde no los hay. Un versículo que a mí me ayudó mucho aquí fue este. Creo que todos, o sea, bueno, las personas que tal vez conozcan más o menos de
han escuchado de Moisés y de la salida de los israelitas, que en el que se abrió el Mar Rojo y pudieron pasar a caminar en el desierto para llegar a su tierra prometida. Creo que si quieres entender qué es pasar el desierto y llegar a una tierra prometida, deberías estudiar mucho Éxodo, porque ahí te habla desde que eran esclavos, desde que Dios quiso sacarlos de ahí, el proceso que tuvieron, cómo abrió un camino donde no lo había y cómo ellos tenían miedo durante ese desierto. O sea, tuvieron mucho miedo, ¿no? Tanto así que ellos prefirieron pensar en regresar a ser esclavos antes de llegar a una tierra prometida que Dios les había dado. Entonces el paso número 5 es entender eso, ¿no? Entender que Dios abre caminos donde no los hay. Un versículo que me ayudó mucho aquí fue Salmo 77, del 18 al 20. Y dice así: te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas. Es eso, ¿no? Es entender que tal vez nosotros no vemos una salida, que tal vez el dolor y las cosas que sentimos, todo lo externo que nos ataca, nos hace pensar que simplemente ya no hay nada más allá de todo lo que nosotros podemos ver y más allá de todo lo de lo que nosotros percibimos. Pero cuando uno cree en Dios, creo que todas estas cosas también vienen de su mano. Y una de las cosas en las que más debemos tener confianza es precisamente eso, en saber que a pesar de todo lo que nos pasa externamente, Dios va a abrir un camino ahí. Dios no te va a dejar solo. Dios está contigo de la mano, sabe que te duele. Créeme, como te dije antes, no tenemos un Dios que es indiferente a nuestro dolor. Yo una vez escuché a alguien que me dijo: cuando tú lloras, Dios llora contigo porque no quiere que tú te sientas triste. Y es precisamente, ¿no? Es recopilar todos estos puntos, el saber que no estamos solos, el saber que tenemos un Dios que le duele vernos mal, que no quiere que estemos mal. Es vencer el miedo a avanzar, es el miedo de dejar todas las cosas que nos atan al pasado. Entender que Dios nos acompaña, que es Él quien nos va a abrir puertas para que nosotros podamos ser libres. Y bueno, espero que este video te haya podido ayudar en algo. Creo que está muy enfocado en momentos muy, muy duros en los que puedes estar atravesando. Pero créeme, yo voy a pasar este proceso y tú también vas a pasar este proceso porque no estamos solos y tal vez en nuestras fuerzas no podríamos, pero estamos con Dios y en sus fuerzas sí podemos. Es tener esa certeza, esa convicción, esa confianza de saber que estamos caminando por algo difícil, pero que no nos va a dejar vencer. Y Dios, créeme, va a tomar todas las malas decisiones, todos los problemas que se nos presentan y los va a transformar en algo bueno para nosotros. Créeme, Dios toma hasta lo más ilógico para nuestra mentalidad y lo transforma para algo bueno que nos hace aprender, que nos hace crecer. Y obviamente todo es de su mano, ¿no? Si ya sientes que estás pasando si ya estás acabando de pasar por un proceso que te ha costado, en el que también en tu vida ha estado Dios, simplemente es decirte que en los buenos y en los malos momentos es tener la mano de Dios al lado. Es no solo en los momentos malos, acordarnos de que Dios existe y solo en los momentos malos tener fe en Él, sino agradecerle por los buenos momentos. Y bueno, espero que este video te haya podido ayudar mucho, espero que haya podido aportar un poquito, tal vez para que te sientas mejor, para que te sientas tranquilo, tranquila. Y nada, es recordarte que no estamos solos, que Dios nos ama y que vamos a poder vencer cualquier obstáculo que se nos presente. Chai.